Acá tenemos al Bueno, nuestro querido amigo Oliver. ¿qué que tema nos ha acompaña traído siempre. hoy? Y Un un poco andando Ahí de... lo vimos en las redes, algo de adelantito. Sí, un poco sobre lo que ya... El tema que ya medio comentamos la semana pasada y que esta semana se conmemoró, que fue, por un lado, la revuelta de Rakovica y, en consecuencia, la muerte por fusilamiento de Eugen Kvaternik, que es uno de los grandes ideólogos del nacionalismo croata, con incidencia tanto en el siglo XIX como en el XX, como en el XXI. Sí. Muchas veces la historiografía lo ha encasillado a él, quizás en ese hecho, en la muerte por fusilamiento después de la revuelta, cuando realmente fue un tipo muy a la par de otros tantos partners de Starčević. Ya por ahí sabemos por dónde viene la mano con el nivel de Kvaternik. Quizás por allí peleado con otros. Al igual que en América Latina, los croatas también tienen esto de los ponemos a todos al mismo nivel, como si hubiesen sido amigos, y realmente Kvaternik no se la llevaba bien con la mayoría de los de la época. Sí, era bastante... O sea, incluso sé que tenía discusiones con Starčević, porque sí, había, digamos que Kvaternik era más acción y Starčević era más filosofía, más postulados. Sí, incluso con Starčević, con Kvaternik, perdón, que mucha gente lo limita simplemente al aspecto militar. Estudió teología, estudió derecho, estudió pedagogía, y todo esto, para entenderlo y para ponerlo en contexto, años 40 del siglo XIX, previo a lo que son las revoluciones nacionalistas del 48, allí es cuando él se forma. Y en los años 50 hay algo que mucha gente no ubica, que es el tema con el neoabsolutismo. Justamente a raíz de las revoluciones del 48, se produce una modificación en las monarquías de la época, monarquías absolutistas. Viene toda esta movida del neoabsolutismo, que básicamente es apoyarte en los aristócratas, en el ejército y en la iglesia. Y obviamente en la prensa, que ya para la época jugaba un papel importante. Esto terminó siendo un desbarajuste total y absoluto dentro del Imperio Austríaco y va a marcar lo que son las relaciones en la región durante el siglo XX. Porque a raíz del fracaso de toda esta movida con el diploma de 1860, de octubre de 1860, se produce en febrero del 61 lo que se conoce como la patente, que fue básicamente una constitución cuyo aspecto más importante era la creación de una cámara bicameral. Igual seguían los nobles por un lado y los plebeyos por el otro, pero se les empieza a dar acceso. Y justamente a partir de esto es que se producen, por lo menos conocemos del famoso discurso de Starčević en el 61, conocemos del famoso discurso de Strossmayer también en el 61, pero se pasa por alto que el primero que plantea el tema de la revisión de las relaciones tanto con Hungría como con Austria es justamente Kvaternik. El tipo no era simplemente un militar dedicado a la guerra. El tipo le metía a la filosofía, a todo lo que era la parte de la idea nacional. Y justamente un debate que se abre el 17 de junio, Kvaternik es el primero, antes que Starčević, en presentar una propuesta para revisar las relaciones con Austria y con Hungría. Porque quería, al igual que Starčević, la creación de una Croacia independiente, de una Croacia a la par de estas otras dos naciones. Todo esto, Starčević después lo refuerza una semana después de la intervención de Kvaternik, también abogando por la revisión de esas mismas relaciones y por la creación de un Estado propio. Incluso en el aspecto plenamente ideológico, Kvaternik es el primero en escribir algo que va por la línea del nacionalismo croata duro. Escribe en París y escribe en francés, lo publica en francés, el libro que les comentaba la semana pasada, de Croacia y la Confederación Italiana. No es casualidad que lo haya escrito así, porque tenía vínculos con Garibaldi, andaba con toda la movida del nacionalismo italiano, justamente por haberse peleado con Jelačić, con Stočević, que es el ban que viene después de Jelačić, le tocó el exilio. Y en ese exilio, ¿hacia dónde va? Es eslavo, se fue a Rusia. De hecho, tenía la ciudadanía rusa también, la adquirió. Y se pelea con los rusos justamente a partir del tema de un Estado croata tiene que ser en principio católico. Esa movida de los ortodoxos en Croacia no le gustaba mucho. Aquí es donde empiezan sus diferencias radicales con Starčević. Allí es donde se peleaba también Starčević. Claro. Sí, que Starčević, digamos que sí, quería el Estado croata también. Y bueno, si están los ortodoxos, siempre y cuando vayan con la misma línea que nosotros, no hay problema. A Kvaternik no le gustaba mucho eso. Era más radical en ese sentido. Te quiero interrumpir un segundito nada más para recalcar una cosa.
por más que, digamos, hablamos de las monarquías y todo, siempre hablamos de un lugar donde se dicen los discursos, todo eso. O sea, el sabor, el Parlamento existía, tiene una larga trayectoria y era el ámbito de discusión, el ámbito donde se proponía y donde se decidía. No sé si se decidía tanto, porque al final decidía el rey y sus empleados. Iba para PES. Claro, pero ahí era el ámbito donde se podía protestar, quejarse, proponer, y algunas cosas se logran, como el tema del idioma, y después... Es que incluso eso que acabas de mencionar, eso es fundamental para entender la evolución de la nación croata, que mucha gente piensa que Croacia sale del 90, y no. Croacia durante 14 siglos mantuvo su parlamento, salvo un periodo dentro de Yugoslavia, la Yugoslavia monárquica, siempre tuvo su parlamento, siempre tuvo sus discusiones, siempre tuvo su autonomía en ese sentido. Que el rey era húngaro, sí, fue húngaro porque los croatas les dio la gana de darle la corona al rey húngaro y decirle, vas a ser rey de Hungría y de Croacia. Pero es el parlamento croata el que decide ir a ofrecer la corona. Lo mismo hace con los Habsburgos. Y tenemos a los turcos aquí, a los otomanos. Nos llevan por la fuerza, hay que buscar a alguien que sea fuerte. ¿Quién es fuerte? Los austríacos, los Habsburgos. ¿Quieres la corona? Dale, vas a ser rey de Croacia, pero nos apoyas militarmente. Pero eso no es que llegaron los Habsburgos y se impusieron. Es una decisión soberana de los croatas de ofrecerle la corona. Y vamos a ser rey de Austria, emperador de Austria y rey de Croacia. Y así se llega hasta el siglo XIX. Y justamente la decadencia de los otomanos es una de las cosas que marca esta línea que tienen Starčević, Quaternik, que era de ya no hace falta estar con los austríacos, ya no hacen falta los Habsburgos. Ya podemos ir por cuenta propia porque ya el peligro que teníamos hace 3 siglos ya no lo tenemos. ¿Qué pasa allí? Lo que mencionaste. Starčević era mucho más de la línea de vamos a llevar la cosa por la vía de la diplomacia, vamos por la prensa, vamos por la acción política, mientras que Quaternik no, iba más hacia lo militar. Incluso este libro de la Confederación de Croacia, la Confederación Italiana, que es donde justifica histórica y jurídicamente la existencia de un Estado croata, es probablemente el más famoso de todos sus escritos, pero él también escribe sobre la cuestión oriental y los croatas, obviamente haciendo alusión a todo lo que era el tema de Croacia, de Bosnia, en los límites con los otomanos, con Rusia, porque se peleó con los rusos a partir del tema de los ortodoxos, y bueno, allí cambió un poco esa línea paneslavista que traían todos. Strossmayer se pelea con él justamente por el tema de Strossmayer, partidario de la educación, de un yugoslavismo basado en la educación, de fortalecer esa base. No le gustaba ni un poquito lo que proponía Quaternik, que era vamos a las armas y lo resolvemos así y ya está. Ahora, Oliver, ¿cómo es eso de que Quaternik traspasa desde el siglo XIX al XX y al XXI? Y justamente sus ideas, que después ahonda mucho más en ellas, Starčević, a ese punto vamos. Starčević es reconocido como padre de la patria, es reconocido como base fundamental de todo lo que es la existencia del Estado croata, y Quaternik va de la mano con él. Incluso quizás va corriendo por delante de Starčević, pero le pasó como a Lenin, lo mataron a los 40. Claro. Bueno, realmente Quaternik tenía 46 cuando lo pusieron, claro, sí. Pero también plantea todas estas ideas, toda esta necesidad de un Estado croata, lo plantea en el Parlamento. Cuando ve que por la vía del Parlamento no se va a resolver nada, porque simple y sencillamente los croatas no tenían la suficiente fuerza política en ese momento para conseguir el objetivo, se plantea todo el tema de la rebelión militar. Justamente todo el tema de conoce a Garibaldi y compañía, si los italianos crearon Italia, ¿por qué nosotros no vamos a poder crear Croacia? Claro. A ellos les funcionó, porque a nosotros no. Estaban bajo el imperio austríaco. Justamente en la independencia de Italia. En esa época se unifica Italia. Claro, se unifica Italia, después viene... Se unifica Alemania después también. Francia se había alejado, porque también viene la independencia, que Francia no dejan que avance hacia Italia, hacia Austria. Sí, eran momentos... Entonces son momentos muy cambiantes eso. ¿El levantamiento de Rakovic en qué año fue? En el 71. 1871, del 7 al 10. Si bien el fusilamiento de Quaternik y de todo el gobierno, porque no fue simplemente vamos a levantarnos militarmente. O sea, fue un levantamiento militar y esta es la junta de gobierno con la que creamos esto. Claro. No era que simplemente se estaban alzando en algunas localidades. Fue que crearon un gobierno y lanzan la acción militar para decir, este es un gobierno transitorio, mandamos en todo esto, pero ese mandamos en todo esto les duró 4 días. Incluso acá vemos detalles que son interesantes cuando revisamos la historia croata. Los líderes del ejército austríaco que se enfrentan, que reprimen la revuelta de Rakovica,
son todos de apellidos croatas. Ahí no había ningún apellido alemán entre los líderes de ese, incluso Jelačić, que lo reconocemos como el unificador de todos los territorios croatas, era general, sí, del ejército imperial austríaco. Sí, claro que no tenía un tema, de hecho, la pelea de esta gente con Jelačić era eso. Lo acusaban de facilitar las políticas pangermanistas, que por aquí es por donde viene todo lo del tema del neoabsolutismo, de una imposición de políticas pangermanistas, de básicamente decirle a los austríacos, y dale, no tengo problemas con la influencia alemana si me deja la parcela acá. Quaternick no estaba de acuerdo con eso. No. Quaternick iba muy en contra de eso, iba muy en contra de la pasividad que a juicio de él tenían personas como Strossmayer, y todos estos son el Olimpo del nacionalismo croata. Incluso esta constitución de febrero, cuando les decía que marca lo que es las relaciones del siglo XX, ¿qué es lo que hacen? Por un lado se van los austríacos, los checos y los polacos apoyando el centralismo, apoyando un imperio austríaco fuerte, centralizado. ¿Y quiénes querían la federación? Serbios, croatas y eslovenos. El siglo XX no salió de casualidad. Claro. Ya venían desde los años 50, 60 peleándose, del siglo XIX, peleándose por el federalismo, que después no fue federalismo lo que ocurrió en el siglo XX, y ese es el fracaso del proyecto. No haber sido una cuestión federal. Estuvieron prácticamente 60 años peleándose por eso, y cuando al parecer lo tienes, no es lo que habíamos estado peleando 60 años contra aquellos. Claro. Si me vas a traer acá para estar en las mismas condiciones, no en las mismas condiciones, en peores condiciones que las que estaba antes, ¿para qué me pasé 60 años peleando contra aquellos y ahora tú me estás traicionando por aquello por lo cual peleamos? Pero 1861, serbios, croatas y eslovenos van por esa línea de una reorganización federal. De ahí es de donde sale todo el tema de la fuerza de Strossmayer como ideólogo de un yugoslavismo que proponía eso, proponía una federación, no un estado centralizado. ¿Por qué el apoyo de los eslovenos? ¿Por qué el apoyo de los croatas a la idea? Porque se proponía una federación. Era lo mismo por lo que estaban peleando los demás dentro del imperio austrohúngaro. Austríacos, húngaros, croatas. No se consiguió allí, no se consigue en el siglo XX, pero de allí encontramos la base de lo que son estas ideas que en el siglo XX trataron de ponerse en marcha y que no se consiguen por la sencilla razón de que en paralelo a estas ideas federales venía otra idea de una nación que por cada croata tenía dos. Bueno, interesantísimo. Un último detalle. Bueno. Con Rakovica, creo que parte de esta mitificación que puede haber en torno a Quaternick tiene que ver con que el Partido de los Derechos entra como en una pausa. ¿Por qué? Porque a Starčević le cayó toda la fama de tu mano derecha fue el que se alzó. Tu mano derecha fue el que se alzó, ahí le tocó a Starčević parar un tiempo, porque a esto lo fusilaron, donde hagamos algo nos fusilan a nosotros también. Allí es donde viene la pausa del Partido de los Derechos, y allí quizás un poco también el auge de toda la movida con Strossmayer y de toda esta movida federal que intentaron promover, y quizás allí es donde se sientan las bases para que luego vengan estos 20 años de mayarización con Fedevari. Sí, bueno, digamos que se demostró en todo este tiempo que ese proyecto yugoslavo no estaba bueno. O sea, con el diario del lunes decimos cuántos muertos le costó a Croacia, Serbia, Eslovenia. Es un proyecto que por distintas razones ideológicas inclusive se impulsó por mesianismo, por buenas intenciones de juntar a todos los croatas por el mismo territorio. Todas las intenciones sean buenas, pero el resultado fue nefasto. El resultado no sirvió. No.